Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. Bienvenidos todos. Vamos a tratar de ir rapidito porque le va a ser, los temas son muchísimos. Vamos a ver cómo manejamos el tiempo. Vamos a comenzar diciendo algo que todos los que están en el círculo de inversores conocen, que siempre estamos publicando notas sobre la producción, sobre la realidad de las empresas y no nos enfocamos en el funcionamiento del mercado día por día. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que efectivamente la idea que tenemos sobre el funcionamiento del mercado es que nos tenemos que enfocar en el largo plazo, porque como siempre dice Warren Buffett, que yo siempre lo cito, el precio, que es lo que se ve en el mercado todos los días, el precio es lo que uno paga por un activo y el valor es lo que uno obtiene. Entonces, eh, puede que el precio sea muy diferente al valor que yo le asigno al activo que tengo, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo en estos últimos 2 o 3 años que estamos invirtiendo juntos es que nosotros tenemos una valoración del mercado, anticipándonos a lo que creemos que va a ocurrir en el futuro con las diferentes variables, tenemos una valoración que es diferente a la que tiene el mercado. O sea, sobrevaloramos el futuro con respecto a lo que piensa el mercado en este momento. El mercado en este momento se basa, los precios de los activos están fijados en función de las expectativas actuales y nosotros estamos como los pretendemos ser como los buenos jugadores de ajedrez y nos anticipamos varias movidas y estamos previendo lo que va a pasar y por lo tanto nosotros creemos que las acciones que tenemos en nuestra cartera deberían en el futuro valer más de lo que valen en este momento. Bien, ahora, ustedes ven que yo permanentemente estoy diciendo que mi opinión es que enfocándonos en el largo plazo, digamos 5 años, la idea es el plan 5 por 5, multiplicar por 5 en dólares en los próximos 5 años. Bueno, para que esto ocurra, todo tiene que salir bien. ¿Qué es lo que todo tiene que salir bien? Tiene que salir bien la política económica del gobierno nacional. Es decir, nosotros estamos viendo o previendo, mejor dicho, que el gobierno de Javier Milei ha introducido una diferencia muy, pero muy importante en la economía nacional, que es abandonar el sesgo inflacionario de los presupuestos con grandes déficits fiscales. Y como creemos que el financiamiento inflacionario de los déficits fiscales son el origen de todos los descalabros de la economía argentina, que hace que recurrentemente, una y otra vez, haya explosiones inflacionarias como consecuencia de que se ahorca el sector externo. Esto quiere decir que, digamos, en los sucesivos gobiernos, al tener una política sumamente inflacionaria y no querer reconocer y atacar el déficit fiscal como la fuente de la inflación, lo que hacen es reprimir la inflación con altas tasas de interés, digamos, tratando de mantener contenido el precio del dólar. Siempre esto en la historia económica de la Argentina ha terminado de la misma manera, ha terminado con que el Banco Central se queda sin dólares, hay una explosión en el precio del dólar y eso hace que, digamos, haya una ruptura de los contratos y que se desestabilice completamente la economía argentina, ingresando en una crisis de dimensiones importantes. Esto ha ocurrido más o menos cada 10 años y este fenómeno de una devaluación importantísima como consecuencia de los desequilibrios anteriores trae como consecuencia una fuerte recesión. Y así el país sube y baja, pero se mantiene
siempre de los últimos 20 o 30 años sin crecer. Sí, sube algunos años, baja otros, sube y baja, sube y baja, sube y baja, mientras los países vecinos le han encontrado la vuelta y han estado creciendo significativamente y nos han sacado una gran ventaja. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que por primera vez en muchísimo tiempo la Argentina tiene un gobierno que reconoce esto, reconoce que el financiamiento inflacionario de los déficits fiscales son los que ocasionan estas crisis e impiden el crecimiento. Dicho de otra manera, lo que estoy diciendo es que a mí me parece que esta vez es sumamente diferente. O sea, que debería salir todo bien. Esto significa que debería la economía argentina entrar en un proceso de estabilización de la inflación de largo plazo, que en los próximos años deberíamos tener inflaciones de un dígito bajo, digamos de entre 3 y 8%, o entre 2 y 8% anual, y con una tasa de crecimiento de la economía de como mínimo 3, 4, 5%. Esto haría que el precio de las acciones se multiplique varias veces, como siempre vengo diciendo, porque las empresas verían incrementado significativamente el nivel de la producción y de las ventas que tiene cada una de ellas, y además de esto, la rentabilidad de cada una de estas unidades de producción o de unidades de venta debería aumentar, porque a mí me parece que el gobierno de Javier Milei cumpliría, si le sigue saliendo todo bien como hasta ahora, cumpliría con esa promesa que siempre hacen de que van a bajar los impuestos, que van a bajar la carga regulatoria y que como consecuencia de todo eso la rentabilidad de las empresas se va a ver incrementada significativamente. Bien, este es el panorama al que yo me anticipo y que creo que va a ocurrir en los próximos años. Pero no obstante, no debemos dejar de destacar que ahora muy en el corto plazo están habiendo críticas furibundas a la política económica del gobierno de Javier Milei, que me parece que las tenemos que considerar y las tenemos que atender y ver qué significan y si tienen visos de ser críticas serias o no es así, ¿no? Porque bueno, estamos en un momento en que los medios de comunicación masivos hablan de que la política económica del gobierno de Javier Milei en el aspecto financiero está en una especie de luna de miel, en un momento clave, sumamente importante. Son, digamos, como que pareciera que el gobierno nacional le encontró la vuelta y ahora está convenciendo a los mercados, y lo que era una ola de pesimismo hasta hace muy poquito tiempo, donde éramos unos locos trastornados los que decíamos que el gobierno estaba haciendo las cosas bien y que las cosas podían salir bien. Bueno, ahora parece que se está dando vuelta a la taba y son todos loas y todo optimismo y bueno, eh, eh, pareciera que se está ingresando en una etapa de triunfalismo en la que me parece que nosotros como analistas y yo como inversores no debemos caer, ¿no? Es decir, así como antes no éramos partícipes del pesimismo generalizado, me parece que ahora no hay que caer en el triunfalismo injustificado, ¿no? Y me parece que estuvo muy bien el ministro de Economía. Hubo un programa, el ministro, eh, en un programa reciente, donde hubo un programa de televisión muy importante el día viernes, un programa que lo conduce el periodista Julián Josovich, en el que entrevistó a tres integrantes del gabinete del Ministerio de Economía. Y el ministro de Economía les envió un mensaje, y lo leyeron ahí durante el programa, un mensaje de WhatsApp en el que le decía que en este momento
donde todas las cosas parece que están saliendo bien, había que adoptar una actitud de humildad. Y me parece bien, ¿no? Sí, me parece bien y me parece que yo personalmente también eh, quiero solidarizarme con esa idea y porque, bueno, si ustedes piensan que hemos estado durante bastante tiempo yendo en contra de la corriente y cuando todos decían que esto iba a salir mal y que por lo tanto las acciones no valían nada, que los bonos no valían nada, si hemos estado yendo contra la corriente y ahora que las cosas parecen favorecer la opinión que nosotros teníamos un tiempo atrás, podríamos caer injustificadamente en el triunfalismo, decir, viste, yo te lo dije, yo tenía razón, soy el más grande del mundo, como dice Javier Milei, he hecho el análisis económico más importante de toda la historia del mundo y sus galaxias y qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces ahora me parece que tenemos que adoptar cordura y bueno, vamos a revisar estos análisis críticos más importantes que creo que hubo en estos días recientes, que son de dos economistas muy conocidos y muy reputados y que han sido integrantes de un tridente importantísimo antes de que Javier Milei ingresara definitivamente en la puerta grande de la política, ¿no? Que bueno, hubo un tridente conformado por tres economistas, que uno de ellos era el propio Javier Milei, el otro era Mariano Fernández y el otro era Diego Giacomini. Eran socios, escribían juntos, escribían libros, daban clases, filmaban videos, un montón de cosas, ¿no? Y ahora Mariano Fernández y Diego Giacomini están totalmente en contra del gobierno de Javier Milei y en la idea de que nosotros venimos sosteniendo que todo va a salir bien y que vamos a ganar muchísimo dinero en los próximos 5 años, es conveniente que si vamos a dejar el triunfalismo de lado y vamos a adoptar una actitud humilde, es conveniente que analicemos las críticas de estos importantes economistas y entonces pongamos nuestra opinión por un lado y la opinión contraria por el otro para que ustedes como inversores puedan decidir a cuál de las dos opiniones le brindan mayor consideración y que por lo tanto puedan decidir si continúan invertidos en el mercado como hasta ahora o si toman total o parcialmente las utilidades obtenidas y se retiran, insisto, total o parcialmente. Entonces, lo que Mariano Fernández, que es un economista que es profesor del SEMA, lo que dice en un artículo que escribió el día viernes en el Cronista Comercial es que el plan económico de Javier Milei es una rara mezcla, que es un engendro, que es una mezcla entre la política económica de Martínez de Oz y el plan austral y que no tiene la más mínima posibilidad de tener éxito y que lo que va a ocurrir, como con todos los planes de esta naturaleza, es que va a haber un importante salto cambiario y un descontrol inflacionario. Y lo que dice Diego Giacomini en un video que grabó hace unos pocos días, que es similar a otro video donde es sumamente crítico de Javier Milei, contra el cual tiene un encono personal muy marcado. Y ahí él, fíjese que es quien más habla sobre el tema principal que nos interesa a nosotros, que es las inversiones en empresas argentinas, porque lo que él dice que el gobierno de Javier Milei va a fracasar es porque, digamos, hoy hay una dicotomía entre la euforia del mercado financiero, que incluye obviamente el valor de los bonos y de las acciones, y la calle y la producción, la economía real. Entonces él dice, hay una euforia en lo financiero y la economía real es un desastre. La situación es espantosa, lo cual no quiere decir que nosotros estemos sosteniendo que la economía real está fantástica, ¿no? O sea,
hay cosas positivas y cosas negativas. Lo positivo es que toda la caída que hubo en la mayoría de los sectores de la economía que hubo en los primeros 6, 7 meses luego de la devaluación, se está recuperando y prácticamente se ha recuperado todo. Ahora, y lo malo es que no todos los sectores se han recuperado y no todos los sectores se van a recuperar porque algunos sectores en una economía no inflacionaria no son viables. O sea, importantes sectores de la economía nacional que obtenían fuertes utilidades en una Argentina con alta inflación no son viables en una Argentina con pero muy baja inflación y con apertura económica, como ha estado iniciando recientemente el gobierno de Javier Milei, que es de esperar que esta apertura económica con intenciones de disminuir la inflación. Si bien yo considero que esto no es acertado, me parece que la apertura de la economía debiera hacerse con los fines de maximizar los beneficios para los consumidores y no como ancla antiinflacionaria, pero bueno, eso es lo que yo pienso, pero no es lo que piensa el gobierno. El gobierno está abriendo la economía con objetivos antiinflacionarios. Entonces, con todo este combo, las empresas que no son viables en una Argentina no inflacionaria deberían pensar seriamente en invertir, sobre todo la plata que se llevaron con la pala durante muchos años, y reconvertirse y adaptarse a la nueva realidad, y si no lo hacen seguramente van a terminar muy mal. Entonces, bueno, lo que dice, volviendo ahora a lo que dice Diego Giacomini, es que él piensa que lo que va a ocurrir no es que la economía real va a converger hacia la euforia de la economía financiera, sino que va a pasar todo lo contrario, que digamos, la, la- la economía financiera finalmente va a reconocer el fracaso que hoy se ve en la economía real y que se va a desplomar el mercado como consecuencia de la falta de inversión que existe y que va a seguir existiendo en la economía real. Y él dice que esta falta de inversión, eh, él, él- él- él dice que si analizamos la tendencia de la inversión en la economía real en los últimos 15 años, en estos 11 meses del gobierno de Javier Milei, esa tendencia declinante de la inversión en los últimos 15 años se mantiene en estos 11 meses. ¿Sí? Lo cual quizá en los grandes números pueda ser cierto. Yo la verdad no he tenido tiempo de verificar si esta información es verídica o no, pero digamos que él lo que dice que, bueno, no hay inversión, eh, el incremento de la presión impositiva que hubo en estos últimos tiempos es significativa, la rentabilidad de las empresas está disminuyendo y va a continuar disminuyendo. Entonces, insiste, no va a haber inversión, la rentabilidad es cada vez menor, esto es un espanto y va a colapsar todo el sistema productivo. Bien, eso es todo lo que dice, o sea, no lo analiza más en profundidad, ni el periodista que lo entrevista en ese video que él graba tampoco profundiza en el tema, no le pregunta nada y todo queda ahí, ¿no? Entonces, esto yo diría que no coincide con lo que estamos viendo, al menos en los sectores que hoy son los dinámicos en la economía nacional y que justamente son aquellos en los que nosotros estamos invirtiendo. Nosotros estamos poniendo el foco en energía y estamos poniendo el foco en bancos y vimos que recientemente el Banco de Galicia compró un banco extranjero que se va del país, consiguió eh, emitir una obligación negociable de 500 millones de dólares en el mercado internacional a una tasa de 6, 7% anual en dólares. Muchas otras empresas enfocadas en la energía, petróleo, gas, electricidad, etcétera, están emitiendo obligaciones negociables de a 1.000 o 1.500 millones de dólares a tasa de 5 o 6% anual.
también. Es decir, está habiendo una inversión masiva de miles de millones de dólares. Claro, no se está invirtiendo a lo mejor en pymes, no se está invirtiendo en empresas industriales, salvo unas contadas excepciones como una planta de acero, metalmecánica, acá en San Nicolás, que se anunció recientemente con una inversión de 200 millones de dólares, pero en general están concentrados en energía, electricidad, bancos y minería y agro, que son los sectores dinámicos en una economía sin inflación y con las características de la política económica digamos, del gobierno de Javier Milei, con la ley base, con el RIGI y con todo esto. Entonces, por eso yo digo, me parece que estas críticas están injustificadas porque no es verdad que no hay inflación, no es verdad que al menos en los sectores dinámicos no se esté destruyendo la rentabilidad, sino todo lo contrario. Entonces, en este sentido, me parece que debiéramos privilegiar el enfoque optimista que hemos tenido hasta ahora y desatender estas críticas que me parece que obedecen más a enconos personales que a un análisis serio de la realidad de la economía argentina. Bien, me gustaría entonces, en síntesis, a mí me parece que las cosas se presentan de una manera tal que existe un altísimo grado de probabilidad de que las cosas salgan bien. Y que en el caso de que, le voy a decir algo que ya se lo dije varias veces, les pido que me disculpen, pero a mí me parece que es importante. El punto clave de la disidencia de aquellos que están en contra de la política económica del gobierno de Javier Milei es el tipo de cambio, donde se aduce que hay atraso en el tipo de cambio y que esto va a terminar una devaluación. Bueno, lo que a mí me parece, y esto es lo que yo les he repetido varias veces, es que aun si esto ocurriera, que no lo descarto, o sea, puede ocurrir de que el tipo de cambio quede corto y que sea necesario un ajuste. Bueno, lo que a mí me parece es que no va a haber un ajuste desproporcionado, en este caso del tipo de cambio, y una explosión inflacionaria, sino que todo se va a limitar a un ajuste de 10-15% del tipo de cambio, con una inflación del 5%, pongámosle una cosa así, porque el traspaso a precios no sería tan importante como en épocas de altísima inflación, donde uno veía que el 20% y a los 3 meses los precios ya te aumentaron un 20% y si devaluaba el 50%, los precios a los 2 o 3 meses ya te aumentaban el 50%, ¿no? Y entonces les quisiera explicar un par de puntos importantes que no sé si serán de interés de todos, pero bueno, yo lo puse en el título, el crowding, el punto anchor y el crowding out, que son cosas que explica el gobierno y que son sumamente importantes, pero no, generalmente no está al alcance de la gente común comprender esto y vamos a ver si en pocos minutos que tenemos para este tema lo podemos explicar de manera que pueda ser entendido, porque es una de las grandes claves que aduce el gobierno que garantizan el éxito de su política económica y que a mí me parece que tiene bastante sentido que pongan énfasis en este punto, que bueno, el punto Anker es la consultora que tenía el ministro Caputo con otros varios economistas y que bueno, ellos escribieron un trabajo donde decían, antes de asumir en el Ministerio de Economía, ellos explicaban lo que harían en el hipotético caso de que tuvieran que manejar la economía del país y lo que harían sobre todo con el tema que fue de gran discusión durante muchísimo tiempo, que es la montaña de LELIX y los intereses, eso que generaban las LELIX y que hacían que se multiplicaran y que fueran una bomba de tiempo que en algún momento fuera a estallar. Eso no está para nada desactivado porque las LELIX se escondieron dentro de la letra del Tesoro, o sea, las LELIX no desaparecieron. Lo que hizo el gobierno es transferirle toda esa deuda al gobierno nacional y, como les dije en una nota, en una charla anterior, el gobierno nacional ahora se hace el tonto y no contabiliza los intereses y no lo presenta dentro del déficit financiero.
Pero bueno, los economistas más puntillosos, con razón, analizan esto y, teniendo en cuenta los intereses, te dicen no hay superávit fiscal total. O sea, hay superávit primario, sí, antes de contar los intereses, pero cuando vos contás los intereses no hay superávit financiero o superávit total. Porque si contás los intereses, ahí pasás a tener déficit financiero. Entonces, ¿cómo es el tema del punto Anker? Lo que ellos decían y lo que se está viendo ahora es que ellos decían, bueno, la base monetaria, yo lo expliqué esto en una charla hace un par de veces, la base monetaria era 20 millones 20 billones, y la base monetaria amplia, se le agregan estas letras de tesorería, la deuda del Banco Central, que ahora es deuda de la tesorería, esta deuda es 30 billones. Entonces, 20 billones de base monetaria y 30 billones de la deuda que antes era del Banco Central, son 50 billones. Entonces, lo que el gobierno dijo, que clava en 50 billones la base monetaria amplia, ¿sí? Y que lo que debería ocurrir es que los bancos tendrían que, ante el aumento de la demanda de crédito, los bancos iban a tener que ir empezando a vender esas letras de tesorería para destinar esa plata a prestársela a la gente y a las empresas. Y ese iba a ser el punto Anker, el punto en el cual iba a empezar a desmontarse lo que anteriormente era la montaña de las LELIX, y iba a empezar a ir aumentando la base monetaria en desmedro y digamos, iba a ir convergiendo la base monetaria a la base monetaria amplia, ¿sí? Es decir, al final de este recorrido, lo que debería ocurrir es que la base monetaria, que estaba en 20 billones, va a pasar a 50 billones, pero eh, las letras de tesorería que estaban en 30 billones iban a pasar a cero. ¿Por qué a cero? Bueno, los bancos paulatinamente iban a ir vendiendo todas las letras de tesorería o no renovándolas y traspasándole esto al sector privado en forma de crédito. Bueno, esto está ocurriendo. De esos más o menos 30 billones, ya se han desmontado más de 10, 12, 13, una cosa así, más o menos, ¿no? Entonces, está creciendo la base monetaria, pero genuinamente como consecuencia del incremento en la demanda de crédito. Y está disminuyendo el stock este, de las letras de tesorería. ¿Y qué es el crowding? Que también está en el título ahí de la base. Bueno, el crowding es lo contrario del crowding out. ¿Qué es el crowding out? Crowding out es aquel proceso que los economistas decimos que cuando un gobierno tiene un altísimo déficit fiscal, necesita, para que no haya tanta inflación, necesita que una buena parte de ese déficit fiscal financiarlo. Y para eso va a de capitales o le exige a los bancos que le presten plata, como ha ocurrido en los últimos años en la Argentina, y de esa manera chupa todo el crédito disponible en la economía, y eso se llama crowding out o efecto desplazamiento, ¿sí? Significa, es decir, el sector público chupa todo el crédito disponible, generando, por ejemplo, la montaña del ELIX, e impide que el sector privado tenga financiamiento para la actividad productiva. Ese es el crowding out. Y el crowding in es lo contrario, cuando el sector público se retira del mercado de crédito porque deja de tener necesidades de financiamiento, y ese efecto de desplazamiento, en lugar de ser que quita crédito al sector privado, le otorga crédito al sector privado. Todo aquel crédito que bancos ya no le pueden o no le deben prestar al sector público, lo tienen disponible para prestárselo al sector privado. Entonces, esto está ocurriendo, esto es sumamente beneficioso, y es una de las cosas que nosotros estamos viendo
que anticipándonos, como les decía al principio de la nota, al principio de la charla, que va a ocurrir en el futuro. Tenemos que darle tiempo a que estas cosas se sigan movilizando, que sigan funcionando y sigan teniendo efectos benéficos en la economía y van a ir seguramente mejorando los ánimos y las expectativas y todo debería evolucionar favorablemente y se cumplirían los pronósticos que nosotros venimos haciendo de que en 5 años vamos a quintuplicar los precios de las acciones medidos en dólares. Las elecciones en los Estados Unidos me queda muy poco tiempo y no voy a tener la posibilidad de analizarlo en profundidad, pero yo le diría que a mí me parece que los dos candidatos a presidente son uno peor que el otro. No me parece que ninguno aporte nada. Yo creo que ninguno está enfocado en el principal problema que tiene la economía americana, que es el altísimo déficit fiscal, que es de 6, 7, 8% del Producto Bruto, el incremento de la deuda del gobierno nacional de los Estados Unidos, que también es un gravísimo problema. Y yo creo que, contrariamente a lo que algunos análisis dicen, sobre todo pensando que quien debería supuestamente, según las últimas encuestas, ganar las elecciones, que es Donald Trump, sea que dicen que sería sumamente ruinoso para la Argentina porque se incrementarían las tasas de interés como consecuencia del altísimo déficit fiscal. Yo creo que esto no va a ocurrir y yo creo que sí se va a presentar el escenario que más nos conviene, que continúe tal como veníamos previendo la baja de las tasas de interés a nivel internacional y que suban los precios de los commodities que tanto nos beneficiarían. Y esto como consecuencia de qué debería ocurrir, poniéndonos en contra de la opinión de reputados economistas de nivel internacional. Y bueno, porque nosotros pensamos, o lo que yo pienso como economista o como analista, es que el dólar americano no tiene otro camino que bajar de precio con respecto a todo, porque si el dólar americano cada vez es más abundante en el mundo como consecuencia del incremento de la deuda, como consecuencia de los altísimos déficits fiscales, que los dos candidatos, cualquiera de los dos que gane, incrementaría, bueno, entonces el dólar se tiene que devaluar en el mundo y todas las cosas tienen que valer más con respecto al dólar. O sea, lo que siempre dice Javier Milei, ¿no? O sea, si todas las cosas tienen que aumentar, es lo mismo que digamos que el activo contra el cual se miden debería bajar. Es decir, si todo tiene que aumentar es porque el precio del dólar tiene que bajar. Y eso debería ocurrir porque el dólar es un activo cada vez más desvalorizado en todo el mundo como consecuencia de la abundancia que cada vez es mayor. Por último, una pregunta de un inversor, que si además de banco y energía, ¿qué más deberíamos privilegiar en nuestra cartera de inversión? Y bueno, yo diría que también servicios públicos, entre los cuales están todos los proveedores de gas y electricidad, como Transportadores del Gas del Norte, o como Transener, y no mucho más. Es decir, si bien hay otros sectores que pueden ser potencialmente rentables, como el campo, como la minería, no existen activos dentro de esos rubros en los cuales podamos invertir. Así que seguimos enfocados en las 6, 7, 8, 10 empresas en las cuales hemos estado invirtiendo en estos últimos tiempos y no nos salimos de ahí. Por último, para tratar de agregarle valor a esta charla, me gustaría introducir al gran periodista Antonio Batemarco, que nos va a brindar una síntesis de sus pensamientos con respecto a la política nacional e internacional en los pocos minutos que nos quedan. Te cedo la palabra, Antonio, con mucho gusto. Bueno, gracias por la presentación, Jorge, y buenas noches para todos. Lo que tiene que ver con la política, principalmente a nivel nacional, creo que continúa el escenario que marcamos la anterior reunión. La oposición está completamente dividida, no hay un candidato de fuste que logre
aunar voluntades, digamos, no solamente de su sector político, en este caso del peronismo, sino que llegue a sectores más de la clase media o sectores independientes, que son los que terminan determinando una elección, ¿no? Sigue todo igual, y lo de Cristina, directamente de Cristina Fernández de Kirchner tomando el control del Partido Justicialista, ha generado mucha inquina, mucho odio en muchos sectores. Tengo amigos, particularmente dirigentes aquí de la provincia de Santa Fe, que se han desafiliado en este último tiempo, así que eso va contra eso, contra esa posibilidad. El Massa sigue, o sea, todavía sufriendo, digamos, la pérdida de la elección contra Milei, que podría ser un candidato más de los sectores medios que justamente esté en esa, que abreve en esa ancha avenida del medio, como dice Massa, y no hay otra cosa. Por parte del radicalismo sigue muy dividido, si bien hay sectores del radicalismo que quieren plantear algo diferente o muy diferente a lo de Milei, más relacionados al sector socialdemócrata, al radicalismo si uno quiere, o al alfonsinismo, pero todavía no logran imponerse al interior del partido. Lo que tiene que ver con los movimientos políticos y su afectación en la región, muchos dirán, bueno, todo se cocina de Buenos Aires, sí, pero acá también hay particularidades, a sabiendas de que desde Rosario, los puertos de Rosario y la región, sale más del 80% de lo que exporta el país, ¿no? Derivados del agro. En lo que tiene que ver específicamente con la hidrovía, el gobierno, a través de su jefe de gabinete, Guillermo Francos, ha, ha informado de que va a licitar la hidrovía Paraná-Paraguay. O sea, pasamos de un escenario durante el gobierno de Alberto Fernández de querer monopolizarla y estatizarla, digamos, con la creación de una empresa ad hoc que conduzca los destinos de la aerovía, como anunció en Punta Quebracho, algo que nunca fructificó la realidad, a una idea más de desregulación casi total, como es la que impone el gobierno liberal o libertario de Milei. En este sentido, lo que tiene que ver con el peaje es fundamental porque abarata costos para las exportaciones, ¿no? Y por otra parte, incide en una realidad que hoy por hoy es muy importante, que, por ejemplo, tiene que ver con que mucho o buena parte de lo que exporta la Argentina sale mediante barcos o barcazas de bandera paraguaya, ¿no? Siendo que Paraguay no tiene ninguna salida ¿no? al agua, pero bueno, eso pasa porque los costos son elevados y muchas empresas argentinas se radican allá directamente en... Así que esa es un poco la situación. En lo que tiene que ver con el ámbito PYME, he venido hablando